Llega luego de que el mandatario terminara su gira por Colombia. 9:50 de la noche. El colombiano que sobrevivió al ataque de Estados Unidos a un submarino el pasado 16 de octubre y que fue repatriado por el gobierno de Donald Trump ya está fuera del hospital y por ahora no enfrenta ningún cargo. La Fiscalía colombiana aseguró solamente que ha abierto una indagación de oficio para esclarecer los hechos relacionados con embarcaciones que zarparon desde Colombia y que fueron interceptadas por autoridades de los Estados Unidos con presuntos cargamentos de droga. Es decir, esto es para verificar los hechos, pero no para investigar a las personas. En Ecuador también había sido dejado en libertad hace algunos días el otro sobreviviente de este ataque. La fiscalía de ese país lo dejó en libertad después del alta médica porque no encontró pruebas de que fuera un criminal. Sergio Barbosa. Fuentes al interior de la Fiscalía confirmaron que no existe ninguna investigación contra Jonathan Obando Pérez, de nacionalidad colombiana y quien fue uno de los sobrevivientes del ataque de Estados Unidos contra un submarino en el Caribe, quien fue repatriado el pasado 18 de octubre y que incluso el presidente Gustavo Petro confirmó el arribo de Obando Pérez al país y aseguró que sería procesado conforme a las leyes nacionales. Sin embargo, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía sí abrió una indagación de oficio para esclarecer los hechos relacionados con embarcaciones que zarparon desde Colombia y fueron interceptadas por autoridades estadounidenses con presuntos cargamentos de droga. Esas mismas fuentes, tras ser consultadas por este medio, señalan que el objetivo de esta indagación es establecer qué estructuras criminales estarían detrás de estas operaciones, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjeron estos hechos. Obando Pérez no llegó como capturado ni enfrenta cargos en su contra, ya que hasta el momento no existe un informe de policía judicial que lo vincule formalmente con el caso. Por esa razón, la Fiscalía no adelanta proceso alguno en su contra. Sergio, a esta hora la Defensoría del Pueblo está confirmando la liberación, ahora sí, de los soldados profesionales Ángel Humberto González y Edgar Mina, quienes habían sido secuestrados por la comunidad en al menos 2 ocasiones. La primera fue ayer en la Macarena en Meta y hoy últimamente se había reportado precisamente otra vez el secuestro cuando supuestamente iban a ser liberados por parte de una comisión humanitaria. Sin embargo, la defensora Iris Marín está confirmando que ya están con una delegación regional de la Defensoría, están bien de salud y en camino para encontrarse con sus familiares luego de esta situación que ocurrió allí entre límites entre Caquetá y el departamento del Meta. Y a las 9:52 hablamos de la dura advertencia que le está haciendo la Contraloría al gobierno, asegurando que en el último año no ha hecho lo suficiente para evitar el riesgo de perder la seguridad energética en nuestro país, de llegar a un apagón. Nuevamente le está haciendo la advertencia al gobierno. Marcela Peña. Estamos hablando del riesgo de que terminemos en un apagón financiero porque las deudas de subsidios en electricidad y gas se siguen acumulando, del riesgo de dejar de producir petróleo y gas y no tener un plan B porque no está listo el plan de transición energética, del riesgo de que tengamos menos regalías para financiar proyectos en las regiones y del riesgo de que la seguridad energética se quede atrás. Sobre todo esto, ya la Contraloría le había jalado las orejas al gobierno el año pasado. Sin embargo, les entró por un oído, les salió por el otro, dice el contralor Carlos Hernán Rodríguez en la carta que le envía al ministro de Minas, Edwin Palma. Por haber transcurrido prácticamente un año después de la emisión de la mencionada advertencia de control, sin que se tomen las decisiones tendientes a reducir o mitigar los escenarios de riesgo descritos, pese a que cada vez más se agudizan las condiciones de criticidad, me permito exhortar al Ministerio de Minas y Energía y por vía suya al Gobierno Nacional para que se obre en consecuencia con los más altos intereses de la nación. Es entonces la segunda advertencia de la Contraloría, quien dice que las deudas de subsidios se siguen acumulando, se está reduciendo la exportación de petróleo y todavía seguimos sin conocer el famoso plan de transición energética. 9:54, Marcela, gracias. Y ante la reducción del mandato de la misión de verificación de la ONU en Colombia, que eliminó el acompañamiento a la implementación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, quedan dudas sobre hasta dónde se verá afectado el desarrollo normal de estas sentencias. Cristian Correa. Tras la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de reducir el mandato de la misión de verificación en Colombia, crecen las dudas sobre si esta medida podría afectar la continuidad de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. La resolución excluyó la verificación internacional del cumplimiento de las sanciones propias de la JEP, un componente clave del acuerdo de paz que contempla trabajos, obras y proyectos restaurativos en los territorios más golpeados por el conflicto. Y aunque el tribunal aseguró que tiene plena capacidad técnica y jurídica para seguir adelante, analistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de verificación
información internacional podría debilitar la confianza y la transparencia en el proceso. Entre los procesos que podrían verse más afectados están los macrocasos 1, 3 y 5, que investigan los secuestros por parte de las FARC, los llamados falsos positivos cometidos por agentes del Estado y las violaciones a los derechos humanos en el norte del Cauca y sur del Valle. En ellos, la ejecución de las sanciones restaurativas como proyectos productivos, reconstrucción de vías o apoyo comunitario requerían acompañamiento y verificación internacional para garantizar su cumplimiento ante las víctimas. Hablamos ahora de Nicolás Petro, que no asistió de manera presencial a la audiencia preparatoria del juicio en su contra porque, dice su abogado, no le vendieron los tiquetes por estar incluido en la lista Clinton. Entre tanto, el juez avaló incluir 2 pruebas fundamentales que en su contra, una de ellas, la información que estaba en el celular incautado a Day Vázquez. Diana Ospino. Durante la última etapa de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, el juez primero especializado Barranquilla, Hugo Carbonó, consideró que el informe elaborado con los datos extraídos del equipo telefónico que le fue incautado a Daysuris Vázquez en un procedimiento que se realizó en su vivienda sí podrá ser usado por la Fiscalía para demostrar el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el que habría incurrido el exdiputado del Atlántico. El juez consideró que, a diferencia de lo manifestado por el abogado del procesado, no se evidenciaron irregularidades en el proceso de obtención de las declaraciones y en la entrega del equipo. Se advierte que la declaración jurada rendida por la señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro no vulneró derechos fundamentales, ni constituyó afrenta a la dignidad humana, a la intimidad o al debido proceso, ni desconoció la inviolabilidad de su domicilio. Por lo contrario, ella prestó voluntariamente su consentimiento y en pleno uso de sus facultades cognitivas permitió la práctica de la diligencia en su residencia. La audiencia continuará este miércoles 5 de noviembre a las 8 de la mañana. 9:57, quedan 2 meses para finalizar el año y sigue pendiente la orden de la Corte Constitucional sobre el ajuste de la UPC. ASEMI advierte falta de claridad en las bases técnicas del ministerio, mientras que Pacientes Colombia señala inconsistencias en la discusión y pide acciones de la Corte por presunto incumplimiento. Jessica Gutiérrez. A falta de 2 meses para que finalice el año, continúa sin ejecutarse la orden de la Corte Constitucional que exige definir el reajuste en la unidad de pago por capitación, el recurso que financia la atención en salud de la población afiliada. Y durante el tercer encuentro nacional de organizaciones de pacientes, la presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, aseguró que el Ministerio de Salud transmitió como conclusión preliminar que el dinero asignado para este año sería suficiente y no requeriría modificaciones, que de acuerdo con Vesga, el análisis técnico del ministerio habría determinado que los recursos alcanzaban y por tanto no había lugar a un presunto ajuste. Se supo en un evento académico por parte de uno de los delegados del ministerio, pues básicamente que la conclusión del ejercicio era que los recursos eran suficientes, que no había lugar a un presunto ajuste, que después de correr las bases de suficiencia el ministerio había encontrado definitivamente que los recursos alcanzaban. Por lo que organizaciones de pacientes y expertos del sector han reiterado que la insuficiencia de la UPC viene generando afectaciones como el cierre de servicios y también incremento en las deudas del sistema. Habla Denis Silva de Pacientes Colombia. Si la plata es suficiente, ¿por qué las 8 EPS intervenidas son las que más barreras generan? Y es que aunque durante las mesas técnicas con el gobierno y las EPS y diferentes gremios se discutieron escenarios y cifras, aún no se ha logrado ninguna conclusión. Y un informe de inteligencia reveló que durante este 2025 han aumentado en al menos un 15% los integrantes de los principales grupos ilegales que delinquen en el país. Siguen siendo las disidencias del Clan del Golfo los que lideran ese listado. Felipe García. Un informe de inteligencia reveló que los grupos armados ilegales en Colombia aumentaron un 15% durante los primeros 8 meses de este año, pasando de 21.958 a 25.278 integrantes, es decir, 3.320 nuevos hombres en armas. El Clan del Golfo lidera el crecimiento con 8.945 miembros, un incremento del 18% respecto al reporte anterior. El ELN subió a 6.450 integrantes, consolidando la presencia en Catatumbo, Arauca
Arauca, Chocó y sur de Bolívar, mientras que las disidencias de las FARC crecieron 9.215, lideradas por Iván Mordisco y Calarcá. En el suroccidente, los comuneros del sur, facción del ELN, también aumentaron un 5%. Sobre esto habló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La capacidad de recuperación criminal violenta de estos grupos se debe a las finanzas criminales, a las economías criminales, principalmente lo que tiene que ver con la minería ilegal. Hemos encontrado una fuente de financiación de estos grupos y también el narcotráfico. La única reducción fue la de la segunda Marquetalia bajo el mando de alias Iván Márquez, que cayó a 532 miembros tras perder más de 1.600. En contraste, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada alcanzaron 419 integrantes. El reporte concluye que la resiliencia criminal de estas estructuras se mantiene por su financiación ilícita, control territorial y reclutamiento constante, factores que siguen alimentando la violencia en las regiones con débil presencia estatal. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. 10 de la noche en punto. Antes de irnos y hacer un recap en los negocios, tenemos, Valentina, resultados que llegan a esta hora desde la ciudad de Nueva York, porque ya el candidato demócrata Zohran Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía de esta ciudad, que es la ciudad más grande de los Estados Unidos, con al menos un 50% de los votos. Esto según proyecciones que recogen tanto la AP, CNN y NBC News. Allí entonces ya se conoce esa decisión y, como usted lo decía, Lucas, pues bastantes apoyos y votos a favor de los demócratas en medio también de las tensiones que siguen teniendo con Donald Trump. Mamdani, de 34 años, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892. Será el primer alcalde musulmán en esta ciudad. Esto después de imponerse al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y al republicano Curtis Sliwa. Esto según el resultado provisional que podemos entregarles a esta hora del 69% escrutado, y es la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas en la ciudad. Ahora sí, vamos con un recap en los negocios. Víctor, buenas noches. En Recap, resumen de noticias económicas.